Bien, continuamos entonces con nuestro curso. Déjenme que aquí y vamos ahora al libro de los jueces. Bien, aunque pasamos al libro de jueces, por supuesto que inquietudes, preguntas, ya saben que pueden presentarlas también en el foro, o sencillamente si hay cosas para que quedan pendientes, pueden hacérmelo saber también mientras estamos en el tiempo de clase. Al igual que insistir nuevamente, quienes tengan inquietudes a medida que vamos avanzando, con toda tranquilidad pueden plantear sus inquietudes. Bien, libro de jueces. Como lo mencioné en el libro de Josué, vamos a llevar una estructura de acercamiento donde vamos a acercarnos al libro, a la historia y a la teología. Entonces, el mismo esquema, la misma estructura que ya habíamos manejado, la vamos a seguir en el libro de jueces. Comencemos entonces con el libro y respecto al tema de autoría y fecha. Casi que podríamos decir que los comentarios acerca de autoría y fecha en todos los libros de los profetas anteriores es la misma, ¿sí? Es decir, los mismos aspectos que mencioné en Josué aplican aquí al libro de jueces, con una pequeña diferencia, y es que el libro de Josué, por llevar el nombre Josué, pues muchos se lo han atribuido a Josué. Cuando llegamos al libro de jueces, que no es el nombre de una persona, sino se llama el libro de los jueces, entonces hay muchos que se lo atribuyeron a Samuel sobre la base de que también los libros de Samuel fueron escritos por Samuel. Bueno, cuando lleguemos a Samuel la próxima semana, si Dios lo permite, hablaremos de Samuel. Pero por ahora, digamos que atribuirle el libro de jueces a Samuel en realidad fue un acto de ingenuidad en el que algunos cayeron, pero que realmente carece de toda posibilidad y de todo argumento científico, literario, textual. Es decir, no estamos hablando aquí de una lucha entre la ciencia y la fe. No, no, no. En el mismo texto bíblico nosotros no encontramos el más mínimo de indicio de posibilidades de que el libro de jueces haya sido escrito por Samuel. Más bien encontramos al final, en capítulo 21, versículo 25, con lo que cierra el libro de jueces, un libro que en realidad nunca cierra. Ya en un momento les voy a decir por qué, ya lo había dicho hace 15 días, pero voy a retomar el tema ahora. Un libro que no cierra, pero cierra con las palabras: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es una expresión que va a tener una interpretación convencional, que es la que nosotros hemos conocido. Yo les voy a proponer otra interpretación a ese versículo, pero se los voy a proponer más adelante, especialmente cuando lleguemos al libro de Reyes. Esta interpretación convencional que hay es: no, como no había rey, eso había un desorden y todo el mundo hacía lo que quería. Vamos a ver si eso es lo que significa. Bueno, después miraremos. Mm, Pero el texto termina diciendo: en aquellos días, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. ¿Qué significa esa expresión? La expresión nos deja ver claramente que cuando el libro se escribe, ya estamos en periodo de reyes. Ahora sí ya estamos en periodo de reyes, porque está haciendo la comparación. Como no había rey en esa época, entonces cada uno hacía lo que quería. Como quien dice en otras palabras, pero como ahora sí tenemos rey, las cosas son diferentes. Ahora, si tú, lo vamos a hacer ahora el ejercicio, y va a quedar más claro cuando lo hagamos, pero si tuvieran ahorita todos, si tuviéramos todos la referencia del tiempo que pasa entre el último juez que se cita en el libro de jueces, el último juez, ¿no?, que se cita en el libro, que va a ser de manera muy particular y muy precisa el personaje
que es tan importante en la historia para nosotros, que es el Sansón, con quien cierra la historia de los jueces o el último juez citado en el libro. Desde Sansón hasta que comienza el periodo de los reyes, es decir, hasta Saúl, ¿cuántos años pasan? ¿Cuántos? No son pocos, no son pocos. Déjenme nomás así como por citarles rápidamente. Leticia, muy buenos días, me da mucho placer también solo Eli debió haber vivido saludarte 40 años como y juez. al igual que me da Y mucho Samuel como mínimo otros 40 años. Es decir, mal contados, terriblemente mal contados, tenemos 80 años entre el último juez que es Sansón y el periodo de los reyes que es Saúl. Mal contados 80 años. ¿Qué significa esto? Imposible que este texto hubiera sido escrito en los tiempos de Samuel, por el tiempo que va a pasar, pero además por otra serie de circunstancias que entenderemos a lo largo del tiempo. Entonces, claramente, el texto nos muestra que ya es un periodo muy avanzado dentro de la monarquía en Israel cuando el texto se escribe. Así que, como hicimos el comentario en Josué, necesitamos ya profundizar en la historia deuteronomista para comprender un poco mejor cómo fue el proceso de escritura de este libro, cómo fue el proceso de producción literaria del texto y cómo nosotros podemos comprender ese proceso literario que allí se dio. Bien. Entonces, bueno, perdónenme, una cosa importantísima aquí es que en el libro de Josué, de Jueces, al igual que en el libro de Josué, vamos a encontrar esa expresión hasta hoy que habíamos mencionado. Aparece, miren ustedes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referencias en el libro de Jueces que van a usar siempre esa expresión. Y eso ocurrió y así permanece hasta hoy. Y eso permanece hasta hoy. Que además nos da identidad con el libro de Josué, que nos hace creer que el libro de Josué y el libro de Jueces son escritos por el mismo autor. Eso lo podemos creer con tranquilidad, por la identidad literaria, por el estilo narrativo que utiliza, sería el mismo. Entonces, efectivamente, no hay un autor definido y no hay una época definida, sino que más bien es un libro que es producto de un periodo largo de construcciones, de alimentar el libro, de alimentar el texto, de entregar más cosas para que tuviera la forma final como la conocemos nosotros hoy. Bien, la historia. Cuando llegamos a la historia en el libro de los jueces, llegamos a la parte más complicada. Llegamos a la parte seria, que no solamente se va a limitar a ser la parte complicada del libro de los jueces, sino que va a pasar a ser una parte complicadísima en la historia del pueblo de Israel. El libro de los jueces nos entrega la parte más compleja de la historia. El libro de jueces es tremendo. Quiero comenzar mostrándoles el listado de los jueces de Israel. El listado de los jueces de Israel, el listado que ustedes tienen frente a ustedes en su pantalla, es un listado que deben entenderlo en tres partes. O sea, ese listado tiene tres secciones que quiero que ustedes las identifiquen claramente. Las van a identificar ahí fácilmente. Vamos a encontrar los jueces que van desde Otoniel hasta Sansón. Es decir, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jepté, Iván, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Allí tenemos, observen ustedes, una lista de 12 jueces. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sansón fue el juez número 12. Viene la pregunta, ¿cuántos jueces tuvo Israel? Pregunta muy importante. Entonces, ahí viene la sección que tenemos. Primera respuesta, 12. 12. Primera respuesta. Según esa respuesta, estamos contando esos 12 nombres que hemos resaltado aquí.
y que hemos mencionado. Pero hay una discusión muy grande que se teje en unos ambientes académicos y es que no fueron 12 sino 13. ¿Cómo que 13? Sí, es que en la historia de Gedeón, como parte de la historia de Gedeón o después de la historia de Gedeón, aparece un Abimelech. Abimelech. Este Abimelech era hijo de Gedeón. Y entonces aparece, a ver, yo voy a usar el puntero aquí mejor, acá, aquí está. Abimelech era hijo de Gedeón. Pero hay un pequeño problema, que el texto narra que Abimelech fue rey. No lo narra como juez, sino como rey. Y entonces hay quienes discuten que no, que en realidad Abimelech no fue rey, que fue un juez más que tuvo Israel, porque según nosotros sabemos, y seguramente la mayoría de ustedes están en esa línea, solemos decir, ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer? Y entonces todos respondiendo, Saúl, ¿no? Esa es la respuesta que solemos dar. Saúl fue el primer rey de Israel. Entonces, si Saúl fue el primer rey de Israel, Abimelech fue mucho tiempo antes de Saúl, por lo tanto Abimelech no fue rey, sino fue juez. Sin embargo, déjenme aquí aclararles algo. En realidad, el primer rey de Israel se llamó Abimelech. Abimelech. Dato interesante que van a tener ustedes con el que se van hoy, los que no lo sabían. Que siempre nos enseñaron, primer rey de Israel, Saúl. No, 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 no. Saúl es el primer rey de la monarquía unida, de ese periodo ya que comienza formal y todo. Pero el primer rey de Israel se llamó Abimelech. Y Abimelech fue hijo de Gedeón. ¿Cómo podemos entender a Abimelech como primer rey? Claro, algunos dicen, no, pero es que Abimelech se nombró él mismo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En cambio, los reyes los nombró fue Dios. Cuidadito con eso. Cuando hablamos de Saúl, sí. Cuando hablamos de David, sí. Pero todos los reyes los nombró Dios. ¿Conocen ustedes la historia de Peca y Pecaía? Pecaía era el rey y llegó Peca y lo mató. Era un soldado. Lo mató y se hizo rey. ¿Conocen ustedes a Atalía? Que mató a sus 70 nietos. Perdona, no recuerdo la cifra, no, 70 no. Mató a todos sus nietos para quedar de reina, etcétera. Podríamos ir con eso. Luego, el hecho de que Abimelech se haya autonombrado no lo deslegitima como rey. Y el texto claramente dice, reinó 3 años en Israel. Lo que sí vamos a tener claro es que fue una monarquía muy rápida, no duradera, una monarquía, fue el primer intento de establecer reyes en Israel, no prosperó y después sí prosperó, pero fue un rey propiamente. Pero la principal razón para mí de llamarle rey y no juez no es porque lo hizo con violencia, no es porque se autonombró, no es por eso, sino por las diferencias que vamos a encontrar entre lo que es un juez y lo que es un rey. Hoy voy a tocarles una primera parte, pero voy a profundizar eso cuando lleguemos al libro de Reyes. Allá volveremos a tocar a Abimelech, así que ténganlo muy presente. Pero en realidad el ejercicio de Abimelech no fue un ejercicio en condición de juez, fue un ejercicio en condición de rey. En su momento ya profundizaremos. Entonces, les dije que esta lista hay que partirla en 3, ver 3 cosas. Primera cosa, los 12 nombres que ya dijimos. Segunda parte, Abimelech, que es un rey que aparece atravesado entre los 12 jueces. Y tercera parte, estos 2 últimos que los puse más chiquitos. ¿Por qué razón? Porque son 2 jueces que no aparecen narrados en el libro de Jueces, sino en el libro de Samuel. En el libro de Samuel. Entonces, ahí es una primera parte de por qué hace un momento les dije, es que el libro de Jueces nunca termina. Porque si el libro de Jueces es la historia de los jueces, debería haber terminado con Samuel.
que era el último juez. Pero en realidad, Elí y Samuel, que fueron dos jueces, van a aparecer solo en el libro de Samuel. Lo que muestra que el libro de jueces no termina. Pero hay otra cosa que se ha solido observar en el libro de jueces, que es muy interesante, y es la manera como termina el libro de jueces. El libro de jueces, si ustedes recuerdan, termina con la matanza tan tremenda que hubo de benjamitas, porque violaron a una concubina, querían violar al levita y finalmente violan a la concubina y la violan de una manera tan degradante que muere. Ella pierde la vida en medio de la violación. El pueblo todo pasó por encima de ella y ella muere. Y esto despierta la ira del resto de las tribus. Esto fue en la tribu de Benjamín, cuando atravesaban por territorio de Benjamín, y las otras tribus se levantaron en ira y fueron contra los benjamitas y los mataron, arrasaron con ellos. Eso es en la manera como termina la historia. En realidad, cuando vemos eso, descubrimos que esa historia no es el epílogo de un libro. O sea, el libro no termina, porque el libro nos está hablando de los jueces y termina contando esa matanza tan horrible. Entonces realmente encontramos como el libro de Josué, y eso se los había dicho en la introducción, el libro de jueces, perdón, empata claramente con el libro primero de Samuel. Entonces viene jueces, nos cuenta la mayoría de los jueces y cierra con los últimos dos jueces en Samuel, que son los jueces que le van a dar la entrada al periodo de los reyes. Así que, ¿cuántos reyes tuvo Israel? ¿12? Bueno, según el libro de jueces, fueron 12. Según algunos dicen 13 si cuentan a Abimelech, pero nosotros claramente lo descartamos. Pero tenemos a Elí y a Samuel, que también fueron jueces en Israel. Elí nos lo dice primero de Samuel 4:18. Elí juzgó a Israel 40 años. Elí era de la tribu de Leví, era sacerdote. Y Samuel no dice cuántos años, por eso lo pongo ahí en interrogación. En primero de Samuel 7:15 dice que Samuel juzgó a Israel toda su vida. ¿Cuánto es toda su vida? No sabemos. No sabemos ni de qué edad murió Samuel, ni en qué edad empezó a juzgar, porque obviamente no los empezó a juzgar cuando tenía 5 años, ¿sí? Sino siendo ya un hombre mayor, formado, empezó a juzgar. Pero sí podemos creer tranquilamente que fueron 40, 50 años, no sé, no sabemos cuántos, no sabemos. Entonces, observen ustedes lo que hay allí. Ahora, ojo con los ejercicios matemáticos que vamos a hacer aquí, porque son muy importantes para la comprensión de la historia de Israel y para comprender el problema frente al cual estamos. Si usted suma los años de cada uno de los jueces en el libro de jueces, solamente el libro, es decir, no me sume ahí ni a Elí ni a Samuel, sume los 12 jueces en el libro de jueces y sume los 3 años de Abimelech, eso le da un total de 299 años. Si quieren, vamos a hacer una cosa para no enredarnos con los numeritos que faltan. 300 años, falta un añito, no nos compliquemos por un añito. Redondeemos la cifra en 300. ¿Les parece? Mari, estás levantando tu mano. Te escucho. Sí, profe, es que yo había escuchado o había leído en alguna ocasión que algunos de estos jueces tuvieron su gobierno, por decirlo así, al mismo tiempo, porque eran, pues, gobernaban en ciertos territorios, o sea, ejercían su liderazgo, por decirlo así, en ciertos territorios, entonces coincidían de pronto con otro al mismo tiempo. Sí, muy bien, Mari, muy bien. Estás aportando algo muy importante, pero todavía no es el momento de aportarlo porque todavía no hemos planteado el problema. Ya vamos a ir al problema y entonces ahí, cuando hablemos del problema, retomamos lo que tú acabas de decir, Mari. Muy valioso ese aporte y qué bueno que ya tenías esa claridad allí. Bien, vayamos al problema. Primero, para que luego sí planteemos la solución. Si sumamos los años de los jueces en el libro de los jueces, nos suma 300 años, aproximadamente.
Ténganlo muy presente. Pero aquí tenemos nosotros. Bueno, ojo con lo siguiente. Hay un juez que no dice el texto. Solo hay uno que no dice cuánto tiempo juzgó a Israel. Y es Samgar. Samgar es el único que dice que juzgó a Israel, pero no dice cuánto tiempo. O sea que ahí tenemos unos añitos perdidos. Es muy difícil tratar de hacer aproximaciones, porque si ustedes se dan cuenta, mientras que Ahod juzgó 80 años, tenemos a Jefté que solamente juzgó 6 años, así que el rango de diferencia es muy grande, no podemos atrevernos a hacer una especulación allí. Tenemos perdido el tiempo de Samgar, no sabemos. Pero adicionalmente viene un problema. Según el relato bíblico, los jueces no se levantaban inmediatamente, moría el otro. Sobre eso vamos a ir más adelante cuando lleguemos a la parte teológica. Sino que el juez moría. Cuando el juez muere, el pueblo se aparta de Dios. Cuando el pueblo se aparta de Dios, Dios los entrega en manos de los enemigos. Los enemigos los oprimen por un buen tiempo. El pueblo clama a Dios por un buen tiempo y Dios levanta a un juez que los libere. Es decir, entre la muerte de un juez y el inicio de otro juez, van a pasar varios años. Obviamente no siempre pasó el mismo número de años, pero pasaron varios años. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio solamente como por hacer un ejercicio, como para hacerlo, solo por jugar ahí un ratico? Pongamos un número bajito, 5 años. 5 años entre un juez y otro. Murió el juez, el pueblo se fue atrás, vinieron los enemigos y los oprimieron, el pueblo empezó a clamar y Dios levanta a otro juez. Entonces digamos que 5 años así chiquitos, mal contados. Si contamos 5 años entre un juez y otro, estamos aquí hablando de aproximadamente 60 años más. Tenemos 300 años, más 60, son 360 años. Pongámosle algo chiquito a Samgar, pongámosle 10 años, poquito, 10. Serían 70 años, o sea, serían 370 años. Tengan esa lista, ese número ahí en mente para que ahora veamos el problema en que estamos. Bien, aquí el primer panorama es un panorama que nos muestra el listado de los jueces y el tiempo en que juzgaron a Israel. Vamos adelante. ¿Cómo hacemos nosotros para construir las fechas, para saber fechas en el Antiguo Testamento? Hay un versículo que es clave. Tengan esa referencia, mire, subrayen todo, pero es un versículo clave para establecer las fechas en Israel. Está en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. El libro de Reyes, primer libro de Reyes, que también compete a nuestro curso, dice de la siguiente manera en este versículo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Bueno, es un versículo un poquito enredado. Yo se los voy a poner en otros términos más cercanos para que lo comprendamos, sobre todo para que comprendamos hacia dónde vamos. ¿Qué nos está contando el versículo? El versículo nos cuenta que Salomón comenzó a construir el templo. ¿Cuándo comenzó Salomón a construir el templo? Dice que el 4º año de su reinado. Es decir, Salomón llevaba 4 años reinando cuando comenzó a construir el templo. Eso es lo que dice el texto. Pero nos da otro dato que es muy importante. Dice que ese año que Salomón empezó a construir el templo era el año 480 desde que los hijos los hijos de Israel salieron de Egipto. En otras palabras, Salomón empezó a construir el templo 480 años después de haber salido de Egipto. Desde la salida de Egipto hasta el inicio de la construcción del templo pasaron 480 años. Bien.
Ese dato es importantísimo. Entonces, construyamos la historia a partir de ese versículo. Construyámosla. ¿Qué sabemos nosotros por historia hoy? Hoy, gracias a la arqueología, gracias a la historia, gracias a todos los análisis científicos y demás, todo lo que ustedes quieran. Hoy sabemos que Salomón comenzó a reinar en el año 971 a.C. Ese es el inicio del reinado. Bueno, ahí hay un margen de error chiquito. Algunos dicen 970. Bueno, por un año no vamos a pelear. Eso es tontería aquí. No importa. Salomón comienza a reinar en el 970. Dice el texto que empezó a construir el templo en el 4º año de su reinado, o sea, 4 años después de haber empezado a reinar. Si empezó en el 970, 4 años después da 967. Y aquí es probable que algunos de ustedes se me vayan a confundir. Entonces, para que no se me confundan, les voy a aclarar. En el Antiguo Testamento los años los contamos de atrás hacia adelante, porque estamos en el periodo antes de Cristo. Entonces se cuenta 1 año antes de Cristo, 2 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, 200. Entonces, por ejemplo, Abraham vivió más o menos en el año 2000 antes de Cristo. Jacob vivió más o menos en el 1800 después de Cristo, o sea, 200 años después. Y David en el año 1000 después de Cristo, no, perdón, después de Abraham, 200 años después de Abraham. Y David vivió en el año 1000 antes de Cristo, o sea, 1000 años después de Abraham, aproximadamente. ¿Estamos? Vamos de atrás para adelante contando los años. Entonces, si Salomón comenzó a reinar en el 971, 4 años después, tenemos que descontar, en el año 967 se empezó a construir el templo. 967. Y este texto dice que habían pasado 480 años de la salida de Egipto. Así que si a 967 usted le suma 480 años, esto da 1447. ¿Qué significa esto? Que en el año 1447 se produjo la salida de Egipto. El pueblo salió de Egipto en el año 1400. Según el versículo en Primero de Reyes 6:1. ¿Qué dicen la mayoría de los historiadores hoy en día? La mayoría de los académicos hoy en día dicen que no, que este versículo de Reyes está errado. Hay una confusión en la historia y dicen que en realidad el pueblo hebreo debió haber salido de Egipto no en 1447, entonces redondeemos también la cifra, 1450. No peleemos por 3 años, que eso aquí no es relevante. Pongámosle 1450 fue la salida de Egipto. Los historiadores y arqueólogos dicen, no fue 1450, fue 1250. 1250. Es decir, 200 años después de lo que dice el texto de Reyes. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Resulta que Saúl empezó a reinar en el año 1050. 1050 empezó a reinar Saúl. ¿Qué pasa si Saúl empezó a reinar en el año 1050? De 1450, que fue la salida de Egipto, a Saúl, que fue en el 1050, pasaron 400 años. Según el texto de Reyes, 400 años pasaron. ¿Qué acabamos de ver aquí? Acabamos de ver que fueron 300 años de jueces. Pusimos unos 60 años entre un juez y otro, da 360. Pusimos unos 10 años a Sangar, da 370. Pero resulta que desde la salida de Egipto hasta el inicio de los reyes pasaron otras cosas. Número 1,
Cuando salieron de Egipto duraron 40 años en el desierto. 40 años andando en el desierto. La conquista con Josué duró aproximadamente 60 años. O sea, son 100 años. 100 años. Elí juzgó 40 años. Samuel mínimo juzgó 40 años. O sea, son 180 años más donde no hubo jueces. Según el texto de los jueces, necesitamos 370 años, pero tenemos solamente 250 años. Es decir, hay un cruce ahí que no nos da. Según el texto bíblico, esto duró 300 años, más el interludio entre cada uno, más el tiempo de Sangar, pero en realidad solo tenemos unos 200 años. Si nos atenemos a lo que los académicos, algunos académicos afirman, que en realidad la salida no fue en 1450, sino en 1250, le estamos reduciendo todavía 200 años más. Es decir, el periodo de los jueces casi que desaparece. O sea que aquí tenemos un problema histórico, un problema de números gravísimo. ¿Qué pasó? Entendiendo ese problema, personalmente le creo mucho al texto de Reyes. La salida creo que es muy difícil reducirla antes del año 1400 o después del año 1450. Y aún poniéndola en el año 1450, los años no nos alcanzan. Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos alcanzan, ¿qué pasa? Frente a esto, han surgido varias hipótesis. La primera hipótesis que surge es que algunos dicen, no, lo que pasa es que los años que narra aquí, que duraron los jueces, no son años reales, son años simbólicos. 40 es el año de una generación. Entonces, lo que quiere decir es que Otoniel juzgó durante una generación. 80 serían 2 generaciones. Bueno, pero es una explicación muy reforzada. ¿Por qué razón? Entonces, 23, ¿qué significa? Bueno, 23 se aproxima a 20, entonces fue media generación. Y entonces 6, ¿qué significa? Bueno, 6 se aproxima a 10, entonces es un cuarto de generación. No, ya esto se vuelve una locura, se vuelve un juego irracional. Como diríamos en Colombia, como aquí no todos son colombianos, pero como diríamos en Colombia, esto se volvió una recocha. No sé si todos conocen la expresión, una recocha, ¿sí? Bueno, muy difícil aceptar esa hipótesis, muy difícil. Pero surge una hipótesis muy interesante que fue la que nos compartió Mari, ¿cierto? Fue Mari la que nos habló algunos académicos han sugerido una hipótesis que ha sido muy aceptada en el medio académico. Y es que los jueces no juzgaron de manera consecutiva, sino de manera contemporánea. Cuando leemos con cuidado el libro de Jueces, encontramos muy pocos jueces que juzgaron a Israel completo. Entre esos, por ejemplo, encontramos a Gedeón o encontramos a Débora, que juzgaron a todo Israel. Pero cuando vemos la mayoría de los jueces, juzgaron únicamente a su tribu, en una o dos tribus. Entonces es probable que hubiera habido un juez arriba, mientras había otro juez en la mitad y mientras había otro juez en el sur. Entonces, al juzgar de manera contemporánea, entonces el periodo de los jueces no fue un periodo de 400 años, ni de 300, ni de 200, sino probablemente fue un periodo de unos 100 años nomás, el periodo de los jueces. ¿Cuánto fue en realidad? Muy difícil saberlo. No lo sabemos, pero aquí la historia nos juega una mala pasada. Nos cuesta un trabajo. Si usted me dice, Milton, ¿cuál es la fecha? ¿En qué fecha Gedeón juzgó a Israel? Yo le digo, no le puedo decir. No sé. Estamos perdidísimos en la historia ahí.
¿Cuál es la fecha de Sansón? No sé. Nos toca decir que los jueces estuvieron aproximadamente entre el siglo XII y el siglo XIV. Es todo lo que podemos decir. El periodo de los jueces fue entre el siglo XIV y el siglo XII. Allí estuvo enmarcado el periodo de los jueces. Pero que tengamos conciencia que es un tema muy complicado en la historia, que nos presenta unos grados de dificultad altísimos para poder resolver la situación. Aquí está entonces la síntesis de lo que hemos hablado. La salida de Egipto habría sido en 1446. El paso del Jordán fue 40 años después, 1406. La muerte de Josué fue por lo menos unos 60 años, 50, 60 años después, 1456. Samuel empezaría su ministerio en el 1090 y la monarquía en el 1050, lo que significa que aquí tendríamos un periodo muy chiquitico. Del 1406 al 1050, 356 años. Pero si sumamos los 299 años más Josué, más Elí, más Samuel, nos daría 429. O sea que no nos da esta suma con esta. Pero si entendemos que los jueces fueron contemporáneos, entonces no tenemos que sumar un juez más otro, más otro, más otro, sino sumar varios jueces, lo que nos reduciría aquí el tiempo bastante. Carla, dime. Sí, con esa relación me pierdo porque, como bien menciona usted en la diapo anterior, cada juez estaba en una diferente tribu y también pudimos ver el mapa. Entonces, en esa parte yo me pierdo, porque no eran jueces de todo Israel, de 12 tribus, o sea, cada uno estaba en un lugar específico. Entonces, si cada uno está en un lugar específico, entendiendo que la distancia no era algo cercano, no podían estar gobernando sobre todo Israel, pues estaban en un territorio, en una tribu y en un lugar específico. Entonces, ¿por qué se da a entender que deberían de irse sumándose los años como que si fueran en periodos diferentes del uno del otro? Eso no me queda claro, porque en el esquema que usted nos acaba de presentar, dice Otoniel en Judá, Ob en Benjamín, Sancar desconocido, Débora en Neftalí. Entonces está mencionando cada tribu. Y yo entiendo que pudo haber sido en un mismo periodo, pero en diferente territorio, en diferente tribu. ¿Me lo podría aclarar? Que ahí Es exactamente lo que tú estás diciendo. Hay una vieja canción que dice, en el bosque de la China, la chinita se perdió. Y como yo estaba perdido, nos encontramos los dos. Carla, tú estás perdida, yo también. Sí, todos estamos perdidos ahí porque es un periodo tan difícil, tan complejo históricamente, que uno se pierde. Entonces la respuesta es lo último que tú dijiste. Eso significa que los jueces no juzgaron uno después del otro, sino de manera contemporánea. Había un juez arriba, había un juez en la mitad, había un juez abajo al mismo tiempo. Ahora, la comprensión la vamos a mejorar cuando entendamos cuál era la función de los jueces. Déjenme un momento para que entendamos, voy a salir de esta presentación. A ver. Voy a salir un momento de esta presentación. Permítanme, por favor, y voy a llevarlos otra vez a la presentación de Josué. Dame un segundo. Aquí busco la presentación que se me perdió. Ya, aquí la tengo. Entonces, déjenme hacer algo acá para no... Ok, ya. Vamos a compartir nuevamente pantalla.
Ok. Entonces, aquí esta diapositiva nos va a ayudar mucho. He traído la diapositiva de Josué acá, que nos ayuda mucho. Aquí tenemos las tribus. Y ojo con lo siguiente. La tribu de Simeón, que es la tribu que más abajo está, incluso la tribu de Judá, que está aquí en la parte central, tienen a un vecino que es Gaza, son los filisteos. Aquí abajo tenemos a Edom, aquí tenemos a Moab, aquí tenemos a Amón. Arriba tenemos Siria y tenemos Líbano. Tenemos Damasco, la capital de Siria. Entonces, aunque este tema lo vamos a tocar más adelante, pero voy a hacer un primer adelantico. ¿Qué hacían los jueces? ¿Cuál era la labor de los jueces? Resulta que los de Moab venían y atacaban a sus vecinos. ¿A quién tienen de vecino? Pues aquí tenemos a Rubén y aquí tenemos a Judá. Los de Edom también atacaban aquí a Judá, de pronto atacaban a Simeón. Los de Amón atacaban a Gad, de pronto entraban un poco más y atacaban a Manasés y de pronto un poco más y atacaban a Efraín. Los del norte, el Líbano, atacaban de pronto a Aser, atacaban a Neftalí. ¿Qué eran los jueces? Hombres que se levantaban para liberarlos de los ataques de los enemigos. Por eso, no necesariamente un juez juzgó a todo Israel. Porque como la idea era liberarlos de los enemigos, entonces cuando Edom venía y atacaba, por ejemplo, a Simeón, se levantaba un juez en Simeón que liberaba a Simeón de los ataques de Edom. Y punto. Pero a la vez que Edom estaba atacando a Simeón, es probable que Amón estuviera atacando a Gad. Y es probable que el Líbano estuviera atacando a Aser. Entonces se levantaba un juez en Aser que defendía del norte, un juez en Gad que los defendía de Amón y un juez en Simeón que los defendía de Edom al mismo tiempo, pues contemporáneamente, en las mismas épocas. Porque la labor del juez era fundamentalmente defenderlos de los ataques de los enemigos. Al verlo de esa manera, podemos comprender entonces que probablemente los años que nos menciona en el libro de Jueces son años individuales, pero no son años colectivos de la historia de Israel. No necesariamente años de toda la historia de Israel. ¿Bien? Ok. Metámonos un poco a entender el concepto de juez. Porque en el libro de los jueces les voy a decir algo. El mayor problema para nosotros entender el libro de los jueces, incluso por encima de este problema histórico que es un enredo del tenaz. Entonces, yo sé que aquí Carla se atrevió a decir, pero es que estoy perdida. Yo sé que varios no se atrevieron a decirlos, pero ya les di la respuesta a todos, es que yo también estoy perdido. Entonces, si vieron esta parte muy enredada, sí es que es enredadísima, porque es que esto es muy tenaz. Pero a pesar de todo el enredo que eso tiene, hay otra parte que es más complicada. Y de alguna manera va a ser más fácil de desenredarla. Y es, ¿qué significa juez en el libro de los jueces? Esto necesitamos comprenderlo, porque es que, primero, nosotros tenemos una idea de juez hoy en día, en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. En todos nuestros países hay jueces, ¿verdad? En todos nuestros países hay jueces. Entonces tenemos un concepto de lo que es juez. Bueno, les voy a contar que en la Biblia hay 4 conceptos de juez diferentes y que no debemos mezclar el uno con el otro. Primer modelo de juez. Los jueces según Yetro. ¿Quién era Yetro? O Jetro, el suegro de Moisés. ¿Se acuerdan que Yetro llegó al campamento y vio a Moisés que estaba tratando de resolver los problemas de todo el mundo? Y Yetro le dijo, no, ¿usted qué está haciendo? Se va a volver loco. Nombre jueces que le ayuden a juzgar. Entonces, modelo de jueces según Yetro. 2, modelo de jueces según la ley del Sinaí. Es decir, en el Sinaí, Dios le ordenó a Moisés que nombrara jueces. ¿Qué tipo de jueces le ordenó Dios a Moisés nombrar? 3, que es la parte central nuestra, los jueces según el libro de los jueces. Y ahí nos vamos a centrar más adelante. Lo otro lo va a tocar muy rápidamente. Y 4, los jueces según la reforma del siglo VIII antes de Cristo, para la época de los profetas posteriores, en la época de Isaías, de Amós, de Oseas. Bien, voy a adelantarles algo. Ese concepto que ustedes tienen de jueces
los jueces que hay en sus países, en cada uno de nuestros países, ese modelo de jueces corresponde a la cuarta forma que tenemos acá. Es decir, ese juez que tiene una toga, que tiene un martillo, que tiene un libro que se llama el Código Penal o el Código Civil o el Código Laboral y que toma decisiones y dice caso cerrado. ¿Sí? Esos jueces de ese estilo surgieron en Israel solo hasta el siglo VIII. El libro de jueces, ya se lo dije, más o menos es siglo XII y siglo XIII. Es decir, 5, 6 siglos antes del siglo VIII. Luego, cuando el libro de jueces se llama libro de jueces, les voy a pedir un favor. No se metan en su cabeza el modelo de jueces que ustedes conocen en sus países hoy. ¿Quién era Gedeón? Juez de Israel. Ay, ¿qué era el juez? No, como el juez del juzgado aquí, quinto civil municipal. No. Entonces vamos rápidamente a hacer un recorrido de los modelos de jueces. Según Yetro, ¿qué le dijo Yetro a Moisés? El pueblo tiene muchos problemas, pero tú te vas a volver loco juzgando al pueblo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Moisés? Dice, Moisés ha dicho, cuando el pueblo viene a mí porque tiene asuntos, problemas, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro ordenanzas de Dios y sus leyes. Su suegro le dice, no está bien lo que haces, vas a morir así. Vas a hacer lo siguiente, escoge de entre todo el pueblo, pónganle atención a esta descripción tan hermosa, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50. Y ellos juzgarán al pueblo. Debían ser hombres temerosos de Dios. Cuando dice varones de verdad, habla del conocimiento de la ley, de la Torá, de la ley de Dios. Hombres virtuosos, lo que denotaba que eran hombres ya mayores, adultos. Estos no eran muchachitos de 15, 20, 30 años. Eran hombres formados, maduros, conocedores. Que la avaricia no fuera parte de su proyecto de vida. Y entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a juzgar cuando había conflictos entre el uno y el otro. ¿Y cuál era el referente del juicio? La ley del Sinaí. Entonces, estos son los jueces que tú vas a poner sobre el pueblo. Y ese va a ser el concepto de juez según Yetro. Viene luego en el Sinaí. Dios le dijo a Moisés, pon jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas y no tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, podemos con tranquilidad decir que el modelo de jueces según el Sinaí era parecido al modelo de jueces según Yetro. Era similar. Hombres virtuosos, sanos intelectualmente, emocionalmente, que supieran resolver los conflictos entre un hermano y otro. ¿Y cuáles eran los conflictos? Ay, que mire que él me mató el becerro. Ay, que mire que yo le presté un dinero y no me lo ha devuelto. Que mire que él vino a mi casa y tomó lo que no era de él. Entonces, ayúdenos a resolver esas cosas. ¿Y con base en qué? El Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral, todos los códigos del derecho estaban en la Torá. La Torá era la base para juzgar todo. Así que los hombres nombrados debían ser personas que conocían la Torá bien. Pero observen algo muy importante acá. Los jueces no eran empleados de Moisés, ni eran empleados del Estado. Es decir, los jueces no eran empleados. Los jueces no ganaban un salario. Por lo tanto, no debía haber quien les diera órdenes del juicio, sino que todo el juicio debía estar basado en la Torá. Y entonces llegan los jueces según la conquista, según el libro de jueces.
Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, los despojaron, los vendió en manos de los enemigos alrededor. No pudieron hacer frente de sus enemigos y Jehová levantó jueces que los libraran de mano de los que los despojaban. ¿Quiénes son los jueces según el libro de los jueces? Son libertadores. De hecho, al libro de los jueces se le suele llamar también el libro de los libertadores de Israel. ¿Por qué se les llama jueces? Porque juzgaban. Sí, no. Más no que sí. ¿Por qué se les llamaba jueces? Porque hacían justicia. ¿Y qué significa hacer justicia? Significa que los liberaban de los opresores enemigos, de los vecinos, de los extranjeros que les venían a robar y a quitar. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, un caso muy interesante que es el de Gedeón? Que Gedeón fue a recoger el trigo y a esconderlo porque los madianitas venían y se lo robaban. Y lo que no se podían llevar se los quemaban. Eran tan miserables los madianitas que el trigo que no les cabía ya en sus carretas y en sus bolsas, se los quemaban, los dejaban sin alimento completamente. ¿Se acuerdan de Sansón, que liberó al pueblo de los filisteos? ¿Por qué se les llamaba jueces? ¿Qué significa juzgar a Israel? Significa que los liberaban. Eran libertadores. Eran personas que le daban la libertad al pueblo y protegían su tierra. Algunos de ustedes pueden levantar su mano y decirme, profesor, un momentico, pero el texto dice que Débora se sentaba debajo de un árbol y juzgaba a Israel. Resolvía los conflictos entre el pueblo. Sí, es verdad. ¿Se da cuenta que los jueces hacían algo más que librarlos de los enemigos? No, señor. A ver, déjenme explicar aquí el tema. Lo que hizo juez a un hombre o a una mujer en el libro de los jueces es que libraban al pueblo de los vecinos que los estorbaban. ¿Qué ocurría? Que esos hombres o mujeres llegaban a ganar tal prestigio dentro del pueblo que el pueblo tomaba confianza en ellos y entonces venía a pedirles que resolvieran también los problemas al interior. ¿Estamos? Pero era un asunto adicional, coyuntural. No era lo que los definía como jueces. A ver, la mejor manera para mí de explicar esto es lo siguiente. Un papá, un hombre, papá, tiene unos hijos chiquitines de 5, 6, 8 años. El papá arregla la electricidad cuando se daña, arregla los tubos del agua cuando se rompen, reparó un mueble de madera que se dañó, reparó la ventana que se dañó. Él repara todo en la casa. Entonces los hijos se levantan con una idea. ¿Quién es un papá? Un papá es el que arregla todo en la casa. ¿Sí? ¿Eso es así? O sea, esa sería la definición que nosotros daríamos de papá. ¿Quién es un papá? El que arregla todo en la casa. O sea, que el papá que no arregle cosas en la casa no es un buen papá. ¿O no es un papá? Claro que es papá, aunque no arregle las cosas. Bien, algo parecido ocurrió con los jueces. ¿Qué es juez? ¿Sentarse debajo de un árbol y resolver los problemas? No, eso no es un juez en el libro de los jueces. Eso era un juez en el Sinaí. Eso era un juez según Yetro. Pero en el libro de jueces, ¿quién es un juez? El que se levanta y lo libra a los enemigos. Mira, hay un caso interesante, es el caso de Sansón, que es además uno de los casos más conocidos. Acuérdense ustedes de la historia de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón mató a filisteos a la lata. Pero un día los filisteos capturaron a Sansón. Se lo llevaron para Filistea, para Gaza, ya lo tuvieron. Le sacaron los ojos. Cuando el pueblo defendió a Sansón, cuando el pueblo trató de hacer negocios con los filisteos para que le devolvieran a Sansón, cuando nos narra el texto bíblico que el pueblo hebreo, el pueblo israelita se preocupó por Sansón, nunca les importó. ¿Cuándo Sansón pasó a la historia?
cuando tumbó esas columnas y dice que mató ese día más filisteos de los que había matado en toda la vida. Entonces todo el pueblo dijo, wow, Sansón, qué gran hombre, es un juez, porque nos libró de los enemigos. ¿Cuándo vemos a Sansón sentado resolviéndole el problema a nadie? A Sansón solo lo vemos de enamorado detrás de las filisteas, durmiéndose en las piernas de las filisteas. Pero como lo liberó de la mano de los filisteos, mató a filisteos. Entonces Sansón es juez de Israel. ¿Estamos? Lo que hizo un juez a un juez de Israel es que los liberó de los enemigos, no que juzgaba causas pequeñas, a pesar de que algunos lo hicieron. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo más importante para mí? Lo más importante para mí que ustedes entiendan, que no vayan a confundir, por favor, y ya alguien lo dijo por ahí, aunque yo sé que lo dijo así muy a la carrera, pero escúchenme algo, por favor, y nunca se confundan con esto. Nunca digan que los jueces gobernaron en Israel. ¡Ay! Terrible, terrible. No, por favor, no. Los jueces no fueron gobernadores. No fueron gobernantes. Un juez no gobernó a Israel. Un juez lo liberó de las manos de los enemigos y juzgaba cositas internas a veces, muy esporádicamente. Pero ¿quiénes eran los jueces? Eran hombres de familia, salían a la guerra, liberaban de los enemigos y volvían a su casa y tomaban el arado, la pala, el asadón y cultivaban y sostenían a su familia. ¿Quiénes gobernaron a Israel? Los reyes. Y eso es un cuento totalmente aparte. Lo veremos cuando lleguemos a los reyes. Cuando llegamos, solamente como para cerrar ese tema que lo habíamos dejado abierto, los jueces, según la reforma del siglo VIII antes de Cristo, yo le llamo la reforma porque fue una reforma social muy grande que hubo en el siglo VIII antes de Cristo, en tiempos de Isaías, de Amós, se nombraron jueces al estilo de lo que conocemos hoy. Eran empleados del Estado, eran empleados que juzgaban las causas, era según el rey les mandaba que juzgaran, favorecían al que más plata tenía, favorecían a sus amigos, le quitaban al uno para darle al otro, es decir, todo eso que conocen ustedes de los jueces hoy en día, eso era lo que pasaba en el siglo VIII antes de Cristo. Pero por favor, no me confundan a los jueces del libro de los jueces con jueces de este estilo, porque no tienen nada que ver. Ni me los confundan, por favor, con gobernadores, que eso es terriblemente... a propósito de esto, hay en nuestras Biblias en español, y ocurre particularmente en el libro de Ruth, aunque también lo encontramos en Segundo de Reyes, tenemos un error de traducción, y se los digo con toda tranquilidad, es un error de traducción, y les dejo el reto para que los que manejan un poquito de hebreo ya, y que eso es muy fácil hacerlo, lo busquen, pero los que no manejan hebreo, entonces les voy a dejar otra tareita más sencilla todavía. Cojan varias versiones en español y comparen el versículo que les voy a dar y se van a dar cuenta que otras versiones traducen de otra manera diferente, aunque algunas cometen el mismo error. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Terrible error de traducción. Dice Ruth 1:1 en la Reina Valera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¡Ay, Dios! No, qué error tan espantoso. No, señor. Si usted va al texto hebreo, jamás dice que los jueces, que ocurrió en la época en que los jueces gobernaban. Ocurrió en la época en que los jueces juzgaban a Israel. Juzgaban. Lo que pasa es que ahí la traducción se vuelve un poco compleja. Si uno fuera literalista en la traducción, traduciría, ocurrió cuando los jueces juiciaban. Es una forma muy que no existe en el español. Como no existe, se vuelve compleja la traducción. Pero la interpretación debe ser, ocurrió en la época en que los jueces juzgaban a Israel. Algunas versiones, como es un poco compleja esa traducción,
deciden traducirlo de la siguiente manera. Ocurrió en la época de los jueces. No más. Y no dicen nada más. Pero por favor, tengan muy presente eso y no me vayan a tomar como referencia una traducción para decir, vea que los jueces sí gobernaban, porque ahí tenemos es que ir al texto hebreo. En Segundo de Reyes también aparece la misma expresión, que los jueces que los jueces gobernaban, pero también es un problema, error de traducción. ¿Vale? Bien. Pasemos entonces ahora a la pregunta, ¿quiénes fueron los? ¿Quién los elegía? Interesante, Carla, gracias por tu pregunta. Pregunta tan bonita. ¿Quién elegía a los jueces? Bien, te la voy a responder inmediatamente con la siguiente diapositiva. Pero antes de ir a la diapositiva, Gary, dale, Gary está levantando tu mano. Gracias por permitirme tomar agüita. Dale, Gary. Gary, ¿tienes tu mano levantada? Sí, no podía quitar el mío. Buenos días para todos, bendiciones a todos mis amados hermanos. Gracias. Apreciado hermano Milton, Dios me lo bendiga. Estoy acá con la traducción lenguaje actual, que me gusta mucho por la claridad. Ruth capítulo 1. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. Interesantísima. Totalmente claro. Clarísimo, ya. Gracias, Gary. Qué aporte tan bueno. Listo, gracias. Muy amable. Gracias a ti, Gary. Excelente aporte. Muchas gracias. Bien. ¿Quiénes eran los jueces? Y esto va a ayudar a responder varias preguntas y nos va a meter también con lo que estábamos hablando. Primero que todo, comencemos diciendo que el trabajo de los jueces no era legislar, sino defender. Es decir, lo que hace un momento les decía, no era resolver el problema entre este y este, o que la ley dice, el código tal dice. No, eso no era un tema legislativo. Ellos no eran necesariamente incluso personas estudiadas ni formadas, nada de eso. Algunos fueron conocedores de la ley, algunos, pero ni siquiera necesitaban conocer la ley, porque su tarea era defenderlos de los enemigos, de los extranjeros. Los enemigos, ¿quiénes eran? Importantísimo eso. ¿Quiénes eran los enemigos? Los extranjeros. Los enemigos no. El pueblo no concebía al interior del pueblo enemigos. Al interior del pueblo habían conflictos, pero eso no necesariamente eran enemigos. Puede ser que una persona a término particular tenía un enemigo dentro del pueblo, pero el pueblo hebreo no tenía enemigos al interior del pueblo. Los enemigos del pueblo hebreo eran los extranjeros. Por eso la tarea de los jueces era defender. 2, si legislaron, es decir, si arreglaron problemas menores, lo hicieron como un apéndice, no como prioridad, que fue lo que hace un momento les decía. Yo no soy papá porque arreglo la luz. Soy papá porque crío a mis hijos, los crío así. Por eso soy papá. Que también arregla la luz. Bueno, maravilloso. Eso está muy bien, ¿sí? Entonces, si ellos llegaron alguna vez a arreglar causas entre personas, era como apéndice a su labor. 3, si comenzamos a acercarnos a la respuesta a tu pregunta, Carla, mira, ellos no los nombraron, ellos surgieron. Surgieron siempre en tiempos de crisis. Claro, como el problema es que estamos siendo perseguidos por los enemigos, por los extranjeros que nos oprimen, entonces siempre había una crisis. Entonces cada vez que se levantaba un juez, ¿por qué se levantaba? Porque estamos en crisis. ¿Cuál es la crisis? Estamos siendo perseguidos, estamos siendo azotados, estamos siendo maltratados, nos roban, nos azotan, nos quitan, nos matan, nos violan nuestras mujeres, se llevan nuestra gente cautiva. Entonces se levantaba un hombre y no era que él solo luchara, bueno, en el caso de Sansón él luchó solo, pero generalmente era que animaban al pueblo para que el pueblo se armara, tomara garrotes, palos de escoba, los azadones, las palas, las picos y se fueran con todo eso a defenderse. Eran, en Colombia esta expresión es dura, es difícil, pero hay que usarla aquí. Eran grupos de autodefensa, liderados por un juez, por un libertador, por un caudillo.
eran caudillos. Eran caudillos. Los jueces eran netamente caudillos. Se levantaban y lo hacían. Por lo tanto, su liderazgo era incondicional. Ellos no ganaban salario. Ellos no regresaban después de la batalla y decir, bueno, y me hace el favor, cada uno aquí me trae lo que recuperamos o me da una parte de lo que recuperamos. No, nada de eso. Los liberaban y lo que cada familia había perdido de pronto y lo recuperaban, se le devolvía a la familia todo lo que ha perdido, punto. No eran remunerados. Es lo que hemos insistido permanentemente. No hubo sucesión de jueces. Cuando hablamos de sucesión, nos referimos a esa expresión que usábamos anteriormente en la otra sesión, y es a rey muerto, rey puesto. No, se murió el rey, hay que nombrar rey. No, rápido, nombre, porque quedó la vacante. No. No había sucesión. Cada vez que los jueces morían, el pueblo estaba en paz. El juez moría dejando al pueblo en paz. Como los jueces se levantaban en tiempos de crisis, pues cuando el juez se moría, el pueblo ya estaba con los problemas resueltos. Era después del tiempo que el pueblo se apartaba de Dios y volvían a entrar en crisis. Entonces se levantaba otro juez. Usted no va a encontrar ningún caso, escúcheme bien, ningún caso de un juez que juzgó a Israel, porque es que como mi papá fue juez, entonces yo tengo derecho a ser juez. Es que mi papá era el juez, entonces yo sigo, yo heredo lo que mi papá dejó. Yo tomo la herencia y mi papá. No había tal. El único caso que vamos a encontrar así es justamente el de Abimelech, el primer rey. Pero noten ahí justamente lo que estaba mencionando, que es un caso totalmente salido de los cabellos. Ya cuando entremos un poco más en esa dinámica, vamos a descubrir por qué yo les digo que Abimelech netamente fue un rey. Primero, él se abrogó el derecho de ser rey, sencillamente porque era el hijo de Gedeón. 2, nunca, ni siquiera al principio, libertó al pueblo de los ejércitos enemigos, sino que desde el principio oprimió al pueblo de Israel. Él no peleó contra ningún extranjero. Él cogió al pueblo de Israel, lo oprimió, exprimió al pueblo para conseguir beneficio para él mismo. Así que él es el único que fue sucesor, pero ya sabemos que no entra en la línea de los jueces, sino en una línea de una monarquía fracasada. El juez no era un cargo. Entonces, otra vez, a tu pregunta, Carla, como no era un cargo, nadie los nombraba. No es que, venga, hay una vacante, entonces que aquí, ¿quién lo nombra? No, el Consejo de Ancianos de la Iglesia. ¿Y por qué lo nombran a él? No, porque es que es el hijo del pastor que se va, entonces tiene que ser. No había tal. No eran cargos que se ocupaban con salarios y con asignación. No era así. Y entonces, mientras no era necesario, no había jueces. ¿Cómo así que no era necesario? No, porque es que pasaron épocas en que el pueblo estaba en paz. El texto mismo lo dice, y hubo paz en Israel. Y entonces, como hubo paz, pues ¿para qué necesitamos un juez? Para nada. No tiene por qué levantarse ningún juez. Incluso cuando Dios llamaba a algunos, no, qué lucha. ¿Recuerdan de Gedeón? Que él le dice, no, Gedeón, necesito que ahí defienda a mi pueblo. Ay, no, señor, no. Usted tiene que darme pruebas muy contundentes de que usted realmente me está llamando. Eso era una cosa que no era apetecida por ellos. Meterse a defender al pueblo de esta manera era una tarea titánica. Entonces eso no era algo que ellos querían, que ellos buscaban. Y lo más lindo, llevaron al pueblo a la libertad. Llevaron al pueblo a la libertad. Les liberaron la tierra. Dice que qué lindo, que dice, cada vez que moría un juez y el pueblo vivió en paz mientras ese juez estuvo allí y el pueblo murió en paz. Voy a contarles algo. Cuando lleguemos al periodo de los reyes, les voy a hacer una lista igualitica de los reyes, pero es para cogerse la cabeza.
Es decir, ¿qué es esto? Y nos vamos a dar cuenta de algo. Cuando los reyes vivían, venía la desgracia sobre el pueblo. Cuando los jueces vivían, venía paz sobre el pueblo. Es tan lindo. Los jueces llevaron al pueblo a la libertad. Todos los jueces fueron buenos. Quiero explicarles esta expresión que estoy usando acá. ¿A qué me refiero con que todos los jueces fueron buenos? Han leído ustedes los libros de Reyes y Crónicas, ¿no? Cuando habla de los reyes y dice, y fulano de tal hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y el otro rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después dice, y fulano de tal hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, aunque no como David. O dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, aunque de todas maneras siguió haciendo tales cosas terribles. Y les voy a contar algo. De todos los jueces, de todos los reyes que se nos cuenta en el libro de Reyes, más o menos son unos 50 reyes. Cuando lleguemos a reyes les voy a dar la lista completa y les voy a decir exactamente para no quedarme allá ahorita. Pero son contaditos con los dedos de la mano y sobran dedos los reyes que dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. De los 50, no tenemos 5 que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Tenemos más de 40 que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero los jueces, de ninguno se nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De ninguno. Ahí les voy dando otra puntadita. ¿Por qué decimos que Abimelech fue rey y no juez? Abimelech hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero bien. De ningún juez se nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los jueces fueron buenos. Buenos. Sirvieron a Jehová. Dios levanta. Ahora, otra cosa. Les dije hace un momento, ojo con creer que todos los reyes los nombró Dios. Dios nombró 2 reyes, pare de contar. Los otros reyes fueron por otras circunstancias, pero los jueces, todos los levantaba Dios. Dios levantaba jueces que juzgaban a Israel, es decir, que libertaban a Israel, que los liberaban. Bien, desde esa perspectiva de lo que han sido los jueces, de lo que fueron los jueces, vayamos al problema de la justicia. El problema de la teología, la cuestión de la teología. Y abordemos rápidamente algunas teologías en el libro de los jueces. Primera teología, la teología de la justicia. Voy a enviarles una lectura en el año 2018, creo, un congreso de teología en Brasil, del cual me hicieron partícipe, fui invitado como ponente y me invitaron con el tema la justicia en el Antiguo Testamento. Me pidieron eso, que expusiera en una universidad, en la Universidad de Goiás, una universidad católica, expusiera el tema de la justicia en el Antiguo Testamento. Entonces yo escribí un artículo, tocaba escribir un artículo y el artículo pasó a ser parte de un libro. Entonces escribió un libro titulado ya les voy a decir el título. Un libro sobre el tema de la justicia en la Biblia. Los expositores hablamos todos de temas de justicia. A mí me correspondió la justicia del Antiguo Testamento. Hubo otro que habló de la justicia en el Nuevo Testamento y hubo otros que hablaron de otros temas de la justicia. Cuando yo escribí mi artículo dije, un momentico, a mí me están pidiendo que hable de la justicia del Antiguo Testamento, pero resulta que en el Antiguo Testamento no hay la justicia. En el Antiguo Testamento tenemos las justicias. ¿Por qué razón? Porque hay distintos conceptos de justicia en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Abraham, ¿se acuerdan ustedes que Abraham decía, Señor, y si hay 10 justos? ¿Qué era el concepto de justicia en Abraham? Entonces, ese es un concepto. ¿Qué es justicia en el tiempo de los reyes? ¿Qué es justicia en el tiempo del exilio? ¿Qué es justicia en el tiempo de... Y entonces en mi artículo hago un recorrido sobre las distintas justicias en el Antiguo Testamento. Entonces, esa propuesta mía pasó a ser el título del libro. El título se llama Las Justicias. ¿Sí? Y les voy a compartir el artículo que yo escribí sobre la justicia en el Antiguo Testamento, que nos va a ayudar mucho también a comprender
estos libros que estamos estudiando y el tiempo de los reyes. Va a ser un texto muy complementario con el tema que trabajamos. Bien. ¿Qué es justicia en el tiempo de los jueces? ¿Qué es justicia? Se entiende por justicia en el tiempo de los jueces ser liberados de los enemigos, porque eso es lo que el pueblo entiende por justo. Lo justo es que nuestros enemigos no nos estorben. Y entonces si nuestros enemigos nos están estorbando y alguien viene y hace guerra contra ellos y los destruye, ese alguien está haciendo justicia porque está destruyendo a nuestros enemigos. Por lo tanto, si ese alguien hace justicia, a ese alguien lo llamaremos un juez. ¿Ven entonces por qué se le llama juez? Porque hizo justicia, es decir, nos liberó de la mano de los enemigos. Todos los jueces los liberaron. Si un hombre o una mujer no logró liberarlos, no se llama juez. Por lo tanto, viene algo también importantísimo aquí. Y es que, escúcheme lo siguiente, los jueces no se llamaron jueces mientras estaban con vida. Ahí tenemos una diferencia grandísima con los jueces del siglo VIII, es decir, los que se parecen a los jueces nuestros hoy en día. Él reparte tarjetas de presentación donde dice, mire, aquí está mi tarjeta, tome, yo soy juez, yo estoy nombrado, mire, aquí está. Los jueces en el siglo VIII, en la época de los profetas, de Isaías, de Amós, también eran nombrados, entonces todo el mundo sabía, él es juez, tanto que dice el texto, y entonces venían al juez a presentar sus causas. Nos muestran los libros de los profetas del siglo VIII. Pero los jueces del libro de los jueces no se les llamó jueces mientras vivieron. A Sansón nadie lo llamó juez. A Gedeón nadie venía, señor juez, ¿usted me puede hacer un favor? El mismo Samuel, el mismo Elí, nadie venía a decirle, oiga, señor juez. A Elí y a Samuel los conocieron fue como sacerdotes, no como jueces. Pero una vez murieron, el pueblo reconoce lo que ellos hicieron, entonces les da el estatus de juez, porque mientras vivió, hizo justicia con el pueblo. Entonces, la teología de la justicia ahí en el libro de jueces es interesantísimo porque es un concepto demasiado hermoso de lo que es justicia. La justicia relacionada con la liberación, liberación del oprimido. Tema que tristemente se ha perdido hoy. Y justicia hoy en día es simplemente imponer una norma, no importa con quién acabe y no importa lo que pase y las consecuencias, la imposición de la norma es hacer justicia. Cindy, tienes tu manito levantada, dale. Hola, tengo ahí una duda. Si todos los jueces entonces fueron buenos y todos se basaban a la justicia y a la voluntad de Dios, entonces ahí mi duda, o no sé si me perdí, en cuanto a Sansón. El tema de que hizo justicia, estuve de acuerdo, pero en el tema de que fue de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces el error que ahí se tuvo con Dalila y esa parte, ¿también era dentro de la voluntad de Dios o también fue parte de que él realizara la función de libertador, puesto que también él al final pues mata a más filisteos de los que mató anteriormente? Esa es mi duda, no sé si me expliqué. Sí, creo que sí entendí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás poniendo palabras en mi boca que yo no sé. O sea, tú dices que yo dije, pero yo no dije cosas que tú mencionaste. Primero, sobre el tema de la voluntad de Dios, yo no he hablado de la voluntad de Dios, yo no lo he mencionado. He dicho que eran jueces que Dios ponía, que Dios levantaba jueces, ¿sí? Que es diferente. Uh-huh. Efectivamente, lo último que dijiste, eso es el punto. Se le llama jueces porque libertaron a Israel. ¿Qué pasa con Sansón y Dalila? Por supuesto, específicamente, y no solamente Dalila, acuérdense que fueron otras filisteas también. Sansón no se inclinó por ninguna filistea, y eso que Sansón había hecho voto, o bueno, la mamá había hecho voto de nazareato sobre Sansón era nazareo, y entonces tenía ciertas restricciones. Pero, a ver, hay dos puntos importantes en el tema que tú propones. El primero
es que a Sansón le llamamos juez, o le llamó al pueblo juez, sí, estrictamente porque los liberó de los filisteos, porque mató a filisteos, porque los salvó de la mano de los filisteos, por eso fue juez, no más. No tiene nada relacionado con... mira, tú mencionas a Sansón y yo sé que todos tenemos en nuestra cabeza a Sansón solamente. Mire, de los hombres más interesantes que hay en el libro de Jueces es Gedeón. Es de los más interesantes. Y nosotros tenemos a Gedeón por modelo de hombre, por modelo de santidad, por modelo de todo. Pero ¿sabían ustedes que Gedeón tuvo 70 hijos? Si tuvo 70, les aseguro que no fue con una sola esposa. Okay. Eso se los aseguro, que no fue una sola mujer la que tuvo los 70 hijos. De hecho, este Abimelech que se hizo rey, dice que era hijo de una concubina. O sea que estos hombres aparecen en la historia como hombres buenos porque únicamente se está contando que liberaron a Israel. Por supuesto que donde se pongan a contar las intimidades de la vida de cada uno, yo no sé con qué se encontraría uno. Yo no sé con qué nos encontraríamos. No obstante, cuando llegamos a Sansón, en el relato bíblico, y ahí lo van a entender ustedes cuando lean más la historia de Deuteronomista, el narrador bíblico, el relator del libro de Jueces, hace algo que es muy interesante. Dice que cuando Sansón se enamoró de las filisteas, la mamá estaba angustiadísima. Claro, era nazareo y era hebreo y enamorado de una filistea. Pero el redactor pone en el texto una nota y dice, pero ella no sabía que esto venía de parte del Señor. Con la finalidad de que Sansón se involucrara con los filisteos para que pasara todo lo que pasó. Es decir, si Gedeón no se enreda con los filisteos, o con las filisteas mejor, si no enreda con las filisteas, entonces no hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces eso fue como una excusa, dice el relator, justifica el mal comportamiento de Sansón sobre la base de que era necesario eso para que Sansón pudiera liberarlos de los filisteos. Ahí viene un problema serio, porque nos muestra incluso que ahí hay una situación salida un poco del orden moral que nosotros entendemos, justificado ahí sobre la base de que Dios actuó. Pero ciertamente, mi querida Cindy, insisto, que se les llamó jueces porque liberaron a Israel. Y en ese sentido fueron nombrados por Dios, y en ese sentido, cosa que yo no había dicho antes, pero lo digo ahora, en ese sentido fue que hicieron la voluntad de Dios, en el sentido de que defendieron al pueblo de la mano de los extranjeros. Eliú, tienes la palabra. Hola, Dios lo bendiga, pastor. Quería comentar algo, no sé si está bien lo que estoy pensando, por lo que había entendido hace un tiempo y lo estaba analizando ahorita con el tema de Sansón, que tal vez la parte moral, como la vemos hoy, no es nada similar ni la podemos querer, ¿cómo se llama?, comparar con la de en esos tiempos, porque vemos muchos actos que tal vez no tan morales, que hoy en día no entrarían en nuestra moralidad, pero sin en cambio tuvieron los resultados que querían ellos en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, pues hoy en día es muy distinto al matrimonio de esos tiempos. Los hijos antes se casaban, se podía tener hijos si moría el hombre y dejaba la mujer, se podía casar con el hermano del que moría, ¿no? Por seguir preservando su generación. Entonces, nada más quería entender si iba por ahí también lo que he estado pensando. Sí, Eliu, gracias por tu aporte. Es muy cierto, es muy cierto. Hay ciertos parámetros morales que nosotros tenemos hoy que son diferentes a los que existían en la época. Eso no justifica en ningún momento un comportamiento fuera de orden. El tema ya de la moral y de la ética es un tema complejo, no es el tema que nos asiste acá, y es un tema muy amplio, demasiado amplio, que no quiero tocarlo, pero tienes toda la razón.
existían otros parámetros sobre moral y sobre ética que nosotros no manejamos hoy. Y por eso ahí también encontramos algunos momentos en que uno como que se confronta, se trata de confundir ahí con la situación. Pero el punto a donde vamos, que era la pregunta de Cindy, que es muy puntual, muy particular y muy pertinente, lo que los hizo jueces y lo que los hizo buenos es que cumplieron ese propósito de liberar al pueblo de Israel. No más, no le busquemos más patas al gato. En el caso de los reyes, lo que los hizo malos fue justamente eso, que en vez de, o sea, a David no lo hizo malo que tuvo muchas mujeres. Miren ustedes lo curioso. Nosotros recordamos a Salomón que tuvo una cantidad de mujeres, pero no nos damos cuenta que David también. Claro, seguramente David no tuvo todas las que tuvo Salomón, pero que haya tenido menos no significa que era más bueno. Y a David lo recordamos como un hombre bueno. Terrible, porque realmente lo que el texto bíblico nos deja ver es que David fue un hombre malo en muchos aspectos. Bueno, cuando lleguemos allí, tocaremos algunas situaciones allí. Pero, contrario a los jueces, los reyes sumieron al pueblo en la contaminación, en la corrupción, en la inmoralidad. Los jueces le arrebataron al pueblo, los reyes, perdón, le quitaron al pueblo las tierras, oprimieron, los clavaron con impuestos. Mejor dicho, hagamos corto el cuento. El próximo libro que nos corresponde es Samuel. Por favor, váyanse leyendo primero de Samuel capítulo 8. Lean ahí lo que los reyes hicieron con el pueblo. Entonces, lo que hizo malo a los reyes no es que hayan tenido otra mujer, no es que hayan tenido hijos de fuera de casa, y yo no estoy diciendo que eso está bien hecho, no estoy diciendo bien, que eso es así, sino que cuando el texto bíblico dice que los reyes fueron malos, que hicieron lo malo, es porque oprimieron, porque dañaron al pueblo, porque los líderes estaban era para defender al pueblo y ayudar al pueblo. Y mientras que los jueces sí liberaron al pueblo y le dieron la tierra y defendieron su tierra y los llevaron a conquistar la tierra, los reyes les quitaron la tierra, les quitaron sus posesiones, empobrecieron al pueblo y acabaron con la nación. Mientras que los jueces lucharon contra los extranjeros que eran los enemigos, los reyes se convirtieron en los enemigos del pueblo. Mientras que los jueces nacieron en tiempos de crisis, los reyes fueron los que produjeron las crisis. Esto es un paralelo impresionante que lo vamos a complementar cuando lleguemos a los reyes. Bien, teología del liderazgo. Yo voy a compartir con ustedes parcialmente, y bueno, ya lo he hecho, una comparación entre jueces y reyes. Y ese trabajo me llevó a mí en alguna ocasión a construir una conferencia que he dictado en varios lugares sobre liderazgo, hablando de el modelo de liderazgo según los jueces y el modelo de liderazgo según los reyes. Es hermosísimo, eso es maravilloso. Miren que las características que dimos de los jueces, por supuesto que ya les deja entender a ustedes, la propuesta que yo hago en esa conferencia es la necesidad de levantar líderes según el modelo de jueces. Líderes que no vienen a imponer, líderes que no son nombrados sencillamente porque el otro se fue, líderes que no andan sacando a codazos al líder que está porque yo quiero estar ahí. Los jueces no andaban detrás de eso, no eran remunerados, no eran reconocidos. Jueces que trajeron paz al pueblo en vez de traer otro tipo de cosas. Y bueno, es tan interesante el concepto de liderazgo de los jueces. Tenemos tanto que extraer de riqueza que sencillamente se los tengo que dejar allí porque no me puedo quedar en ese punto. Pero hay una teología de liderazgo hermosísima a partir del libro de jueces. Y si lo contrastamos con el libro de reyes, no, se enriquece todavía mucho más el modelo de jueces según, el modelo de liderazgo según el libro de jueces. La teología de la comunidad. Bien, quiero contarles aquí algo que es muy importante sobre la teología de la comunidad. Tengo que hacerlo muy rápido también porque no es nuestro tema, pero no me puedo ir de estos libros sin tocar la parte que es más importante, porque es que, ¿se acuerdan que hablábamos en la primera clase que se le llama esto historia deuteronomista porque está inspirado teológicamente en el libro de Deuteronomio? ¿Y qué es el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio es un resumen, es una síntesis de toda la revelación sinaítica, es decir, de los libros de los libros Éxodo, Levítico y Números. Éxodo, Levítico y Números
es la ley original. Deuteronomio resume estos 3 libros. ¿Qué es todo esto? Éxodo, Levítico, Números, ¿y qué es Deuteronomio? Fundamentalmente, ya lo habíamos dicho hoy, fundamentalmente es el conjunto de códigos, normas, decretos, preceptos, mandamientos, leyes, estatutos para organizar la sociedad. ¿Cómo debía organizarse la sociedad? A manera de comunidad. Hoy tenemos un problema muy serio, porque comunidad la hemos manoseado tanto que ya nosotros ni sabemos qué es comunidad. ¿A qué le llamamos comunidad? A 4 gatos que se reúnen en un salón. ¿Qué es comunidad? El título que ponemos en el cartel que ponemos ahí en la calle. Comunidad no sé qué. Y a todo le llamamos comunidad. ¿Qué es comunidad? Cualquier grupo que queremos crear le llamamos comunidad. Al punto que hoy fácilmente la gente habla de comunidad LGBTI. Lo más raro del mundo. Esa mezcla de la sigla LGBTI con la palabra comunidad es de lo más raro del mundo. ¿Por qué? Porque hemos desdibujado tanto el concepto de comunidad que fácilmente le llamamos comunidad a cualquier cosa. No voy a entrar en el detalle porque es muy amplio, pero sencillamente quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasa en el libro de Jueces? En el libro de Jueces se nos narra la historia del periodo del pueblo de Israel donde más cerca estuvieron de construir comunidad. En otras palabras, donde más cerca estuvieron de vivir conforme a la ley del Sinaí. En el Sinaí Dios les dio la ley. El pueblo llegó a Canaán, conquistaron, y en el periodo de los jueces, el pueblo estuvo no plenamente, ojo, no vayan a creer que yo estoy diciendo que ahí se vivió a plenitud. No se vivió a plenitud. Pero fue el periodo de la historia donde más cerca estuvieron de cumplir las ordenanzas del Sinaí. Cuando llegó el periodo de los reyes, que es después de los jueces, ahí sí todo fracasó. Ahí sí que, mejor dicho, si los jueces fue cuando más cerca estuvieron, los reyes fue cuando más lejos estuvieron, pero lejos, re lejos de obedecer lo que había sido establecido en Sinaí. ¿Y qué fue lo que se estableció en Sinaí? Los parámetros para que se construyera comunidad. Entonces, cuando el pueblo estuvo más cerca de comunidad, fue en el periodo de los jueces. Por eso, desde el libro de Jueces encontraríamos elementos interesantísimos para construir una teología de la comunidad y poder realmente, si nos atrevemos a llamarnos comunidad, tomarlo con conciencia lo que es comunidad y no simplemente por la moda de llamar comunidad a 4 gatos que se reúnen en un local. Teología de la Torá. Pues lo acabo de decir hace un momento. En el periodo de los jueces es cuando la Torá, la ley, la revelación sinaítica, se vivió más plenamente. Fue cuando en mayor plenitud se vivió esta teología. Y la teología de la fidelidad, que también la habíamos tocado en Josué, y también se ve aquí claramente, pero aquí, tristemente, es la pérdida total de la fidelidad. No, total, no, perdón. Nos muestra el problema cuando el pueblo se separa de la fidelidad a Dios. Y entonces es aquí donde ahora quiero centrarme en el acercamiento a un acontecimiento teológico con el que me quiero centrar. Pero antes de ello, antes de centrarme en esta teología, quiero que leamos algo muy bonito. Bueno, bonito y triste a la vez. Si usted tiene su Biblia en su mano, que sería muy bueno que fuera así, yo la invitaría a que vayamos a Josué, a Jueces, perdón, a Jueces capítulo 1. Jueces es inmediatamente después de Josué y vamos a descubrir algo interesante. El libro de Josué, como en algún momento se los dije, termina de manera muy similar a como comienza el libro de Jueces. Josué y Jueces van muy pegados, eso ya lo hemos visto. En el libro de Jueces hay una expresión muy impresionante. Capítulo 1, versículo 16 hasta el final,
de capítulo 1 de Jueces, si usted revisa, va a estarnos diciendo, por ejemplo, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, habitaron con el pueblo. Al final del versículo. Versículo 19. Judá arrojó de las montañas a los de las montañas, pero no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Versículo 21. El jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. Versículo 27. Manasés arrojó a los de Betseán. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán ni a los de sus aldeas. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaron en Quirón. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betseán. Miren ustedes cómo se nos cuenta ahí la tristeza de que la gente no arrojó a los cananeos. Y llegamos al capítulo 2, y qué tremenda expresión que aparece ayer en el capítulo 2. No los echaré de delante de ustedes, sino que serán azote a sus costados. ¿Ustedes no los echaron? O sea, ¿ustedes no hicieron lo que ustedes tenían que hacer? Yo tampoco lo voy a hacer. Era algo que ustedes tenían que hacer. No esperen que yo, dice Dios, haga lo que ustedes tenían que hacer. No los echaré, sino que los dejaré en medio de ustedes y serán azote a sus costados. Hermanos, quiero contarles algo que a mí me impresionó cuando estudié esto por primera vez frente a la realidad de la historia de Israel. Coja usted, por favor, un mapa de Israel hoy. Mapa hoy de Israel. Y mire dónde están los palestinos. Están en lo que hoy llamamos la Cisjordania y están en Gaza. Coja ese mapa de Israel y va a observar que los palestinos están en los costados de Israel. Y dice el Señor, yo no los echaré, sino que quedarán ahí y serán azote a sus costados. Es impresionante ver una palabra de Dios de hace más de 3000 años y ver nosotros cómo se cumple hoy en nuestros días. Con nuestros ojos estamos viendo lo que fue advertido al pueblo hebreo en el periodo de los jueces. Dicho sea de paso, esos pueblos cananeos que ellos no arrojaron se convierten en el primer vestigio de la conformación del pueblo palestino. Historia que no puedo contarles tampoco ahora, sencillamente se los dejo en esos términos. Serán azote a sus costados. Y para acabarla y completar, esto es una anécdota que quiero contarles. ¿Han oído ustedes hablar que el arma más contundente que los palestinos usan contra Israel hoy en día son los famosos kamikaze, ¿verdad? ¿Qué es un kamikaze? Alguien que se inmola hoy en día generalmente con explosivos. Un palestino se camufla o se mete dentro de muchos judíos y está cargado de dinamita y se explota, se inmola para matar una cantidad de judíos. No importa que yo muera, lo importante es matar a muchos judíos. Miren ustedes lo impresionante. El primer kamikaze de la historia fue Sansón. Sansón se inmoló, no importa que yo muera con tal de que mueran muchos filisteos. ¿Y dónde estaba Sansón cuando hizo eso? En Gaza, tierra de los filisteos, que es la misma Gaza de hoy. Y encontramos hoy palestinos inmolándose para matar judíos. Una anécdota curiosísima allí, pero enlazada con el texto que acabamos de leer. ¿Ustedes no los expulsaron? Si ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, yo no lo voy a hacer por ustedes. Allí quedarán y serán azote a sus costados. Y pasamos entonces a un asunto teológico que encontramos acá en el texto. El versículo que estaba mencionando, Jueces capítulo 2, dije todo el capítulo 1 sobre no expulsaron y capítulo 2, versículo 3, que lo encontramos
Ya de hecho aparecía en Josué al finalizar también, en capítulo 23, versículo 13 de Josué. Josué 23, 13, y se repite después en Jueces capítulo 2. Bien. Preguntan aquí si los jueces eran defensores ante los conflictos armados o también de manera diplomática. En realidad, no. Lo que vemos en el libro de Jueces no eran diplomáticos. Todo fue defensa, porque en realidad los enemigos extranjeros eran asaltantes, merodeadores. Me enredé. Eran personas que venían a causar daños, estragos dentro del pueblo. Entonces esto no daba tiempo para que fueran a dialogar y amablemente resolver los conflictos. No, fueron siempre dentro de conflictos armados. Gedeón y Sansón fueron designados por Dios, claro que sí. Todos los jueces fueron nombrados por Dios, fueron puestos por Dios, según lo narra el mismo texto bíblico. El pueblo clamaba a Dios, ya lo vamos a ver. El pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba jueces que los defendieran. Eran definidos como jueces después de los hechos. Sí, señores, después de su muerte eran reconocidos. No era que fueran nombrados, sino que se les reconocía como jueces. Más exactamente, se les reconocía como libertadores de Israel. Cuando yo digo que, acá la pregunta, pero si no eran apetecibles, era porque alguien los designó. No, cuando yo digo que no era apetecible, era la tarea. Cuando Dios les llamaba a que fueran a libertar, eso era lo que no era llamado, porque es que el llamamiento no era ocupar un cargo. Venga, es que le voy a dar tal nombramiento. Ay, no, yo no quiero nombrar. No. Dios los llamaba a libertar a Israel, como pasó con Moisés. Dios no llamó a Moisés a darle un cargo, a darle un título. Dios llamó a Moisés a que sacara al pueblo de Egipto, y Moisés dijo, uy, no, yo por allá no voy, yo en eso no me meto. Entonces, a eso me refiero con que no era apetecible el trabajo, la tarea de ser libertador de Israel. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta ahí. Ok, creo que las otras preguntas. Sí, el material de lo de justicia se los voy a enviar. Ese material se los voy a enviar seguramente a través de la hermana Leticia. Ahí les estaré enviando. Bien, miren ustedes lo que ocurre en el libro de Jueces. En el libro de Jueces se nos da una fórmula teológica que es impresionante. Es un proceso que se da. El pueblo se aparta de Dios. Número uno. Cuando el pueblo se aparta de Dios, Dios los entrega en manos de los enemigos. Número dos. Dios los entrega en manos de los enemigos que son extranjeros. Entonces los enemigos los oprimen. Número tres. El pueblo clama a Dios. Cuando se ve que está en opresión, claman a Dios. Dios los escucha y les envía un libertador. El libertador los libra de las manos de los enemigos mientras él vive. Muere el libertador y el pueblo se aparta de Dios. Y comienza otra vez a repetirse la fórmula teológica como un círculo vicioso. Se apartan otra vez, entonces Dios los entrega en manos, los oprime, el pueblo clama, Dios les envía un libertador, el libertador los oprime, los liberta, muere el libertador y el pueblo se aparta de Dios. Y así era tras uno, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Así que sea una fórmula teológica aquí lamentable, un círculo vicioso de clamor, liberación e infidelidad. La infidelidad trae consecuencias terribles. El pueblo sufre por esas consecuencias. Claman a Dios otra vez, Dios le responde, pero el pueblo vuelve y se aparta. Fórmula teológica lamentable y preocupante que se va a dar a lo largo de la historia del pueblo hebreo. Fórmula que se repite durante toda esa historia. Y por eso les dije que fue el periodo donde más cerca estuvieron de cumplir la Torá, pero no es que hayan vivido a plenitud los principios de la Torá. Pero no quiero cerrar, no puedo cerrar el libro de Jueces sin ir al texto más preocupante en este libro y que quizá
al abordar la parte teológica, es el texto que más debe cuestionarnos, que más debe llamarnos, impactarnos. Y por lo menos a mí lo es permanentemente. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 2, y preparen resaltador, lápiz, esfero, lo que quieran para resaltar el texto que les voy a dar. Y háganlo con temor y con temblor. Y ojalá lágrimas caigan sobre las páginas de su Biblia mientras leemos este texto. Versículo 10 del capítulo 2. Empecemos en el 8. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnásera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Versículo 10. Y murió toda aquella generación. Toda aquella generación fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Qué terrible. Murió Josué y toda esa generación. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho en Israel. ¿Qué exhortación teológica tan fuerte con la que va a comenzar el libro de Jueces? Es una exhortación que nos lleva a la pregunta, ¿qué será las generaciones que vienen? ¿Qué será? El evangelio, el conocimiento de Dios, la predicación, la enseñanza de la palabra que nosotros estamos impartiendo, será un ejercicio que está levantando una generación que tema a Jehová, una generación que lleve al conocimiento, una predicación que lleve a las nuevas generaciones al conocimiento de la palabra de Dios. O nos ocurrirá lo que vamos a ver en el libro de Samuel. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Manera tremenda como empieza el libro de Samuel, que nos corresponde dentro de 8 días. Mi oración, mis amados hermanos, es que ustedes tengan una experiencia de Dios que sea tan real, tan viva, que sea una experiencia que trascienda a las nuevas generaciones y que podamos irnos de este mundo dejando hombres y mujeres que teman y amen al Señor con todo su corazón. Que Dios les bendiga. Preguntas, comentarios en los corticos minuticos ya que nos quedan. Bueno, parece que no. Entonces, hermana Leticia, estamos en tus manos.